Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Esto es un espacio de análisis con voces de mujeres expertas que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues el día de hoy, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, periodista y titular de esta emisión, les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y las y los estaré acompañando en esta emisión. Les recuerdo el número en cabina por si quieren enviarnos algún mensaje. Es el 55 60 60 55 71. Y bueno, pues también nos pueden encontrar en X, en redes sociales, en Facebook, como CIMAC Noticias. Y les recuerdo las retransmisiones em, todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio por el 97.3 de FM. Bien, pues abrimos con el tema del día de hoy, pero para eso, bueno, pues voy a darles la más cordial de las bienvenidas para platicar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Marta Tagle y Angélica de la Peña, bienvenidas. Muchas gracias por esta, entiendo, creo que será nuestra última emisión del 2024. Muchas gracias y bienvenidas. Hola, ¿Qué tal, Lisa? Muy buenos días, Angélica. hola Buenos días. Marta. Bien, Sí, pues este ha sido un año histórico para las mujeres en este país. Vimos con emoción y logramos documentar cómo Claudia Sheinbaum Pardo tomaba posesión, siendo la presidenta número 66 en este país. Y pues vibramos de emoción, hablaba de tiempo de mujeres, hablábamos de la llegada histórica de una mujer, claro que no llegaba sola, llegaba por una genealogía de mujeres que habían trabajado históricamente y nos habíamos emocionado con el tiempo de mujeres. Yo quiero preguntar, el día de hoy creo que nos debemos un balance a pocos meses, porque sin duda que son pocos meses, todavía hay mucho, mucho que ver, sin duda, pero creo que ha sido muy sustancial, ha hecho mucho trabajo. Sheinbaum Pardo y bueno, no solamente ella, porque además el día de hoy históricamente también tenemos 13 gobernadoras en funciones. En fin, que tenemos una agenda fuerte, concisa, y nos debemos este balance. Vamos a cerrar el año y para eso te quiero preguntar, Marta Tagle, el día de hoy, el tiempo de mujeres. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo de mujeres desde el 1 de octubre, digámosle así, desde la toma de posesión de Sheinbaum Pardo? Sí, no, primero me gustaría ponerse un poco el tema del contexto de cómo llegamos hasta este momento, porque sí me parece fundamental siempre insistir en que posibilidad de que hoy tengamos 13 mujeres gobernadoras, la primera mujer presidenta, hubo dos candidatas presidenciales, de que ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, estén integrados de manera paritaria, todos los congresos locales estén integrados también de manera paritaria, mitad y mitad, y que cerca del 23% de las alcaldesas sean mujeres, ¿no? Entonces, me parece como que ya se dice muy fácil, pues, pero me parece que es bien importante decir que ha sido bien difícil llegar a este momento, ¿no? Desde que se reconoció el derecho de las mujeres a votar en el 53 hasta la fecha, no habíamos pasado de tener 4 o 5% de mujeres alcaldesas, que es el lugar donde todavía seguimos enfrentando fuertes cacicazgos, ¿no? Y yo creo que todo este camino, la importancia que el feminismo le puso a que más mujeres llegaran, por eso me parece importante el contexto, tiene un objetivo. O sea, la llegada de mujeres al poder no solamente se trata de reconocimiento de los derechos de las mujeres, que eso sin duda es muy importante, el reconocimiento no solamente a votar, sino ser electas, sino la idea de que lleguemos más mujeres al poder tiene el objetivo desde el feminismo de transformar el poder para que sirva a todas las personas en este país y particularmente para que atienda las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que son muy amplias porque tenemos
una brecha salarial, tenemos un tema de violencia muy importante. Las mujeres tienen todavía que salir a trabajar con un montón de cargas y entonces no nada más se trata de llegar a ser diputadas, senadoras, presidentas de la República, sino para qué queremos llegar a ese espacio. Entonces, por eso me parece muy importante decir que aún no llegamos todas. Ha llegado además un número privilegiado de mujeres. Yo formo parte de ese número privilegiado de mujeres. He tenido el enorme privilegio de ser diputada y senadora, pero seguimos siendo poquitas las que estamos ahí y menos aún las que tenemos las posibilidades realmente de transformar la vida de las mujeres y me parece que sobre eso es que tendríamos que hacer el balance. Efectivamente, apenas entró la presidenta. A partir del 1 de octubre, estamos hablando un poco de más de 2 meses, pero me parece, y seguramente Angélica podrá ahondar más, que en estos un poquito más de 2 meses que lleva la presidenta, podemos ver si efectivamente estamos construyendo las bases para que la llegada de mujeres en el poder esté cambiando la vida de las mujeres. Muchas gracias, Marta. Qué importante el poder decirlo y hay que reiterarlo siempre. No fue fortuito, ha sido una lucha de muchas décadas de las mujeres en muchos ámbitos, no solamente políticos, sino las feministas por todos lados haciendo transformación, desde el feminismo callejero, con toda la potencia que ha tenido y la transformación, pero también en espacios de incidencia políticos. Bueno, yo te quiero preguntar, Angélica de la Peña, el llegamos todas, pero te quiero preguntar en este sentido, ha habido en muy pocos meses, se ha revirado importantes promesas. Yo recuerdo aquella vez donde Claudia Sheinbaum eh, se reúne con feministas en el claustro y bueno, pues habla constantemente del Sistema Nacional de Cuidados, pero además dice las primeras que van son mujeres jornaleras, el Sistema Nacional de Cuidados para mujeres jornaleras, mujeres de la maquila, porque a ellas históricamente las hemos abandonado. Y recientemente nos enteramos que, pues, en este sexenio no va, en este sexenio no va el Sistema Nacional de Cuidados. Y ha sido en muy poco tiempo ir cayendo algunas de las promesas tan importantes que parecía que podíamos consolidarlo. Yo te quiero preguntar, ¿llegamos todas? ¿Qué balance haces en este 2024 del arribo de, bueno, no solamente de Sheinbaum Pardo a la presidencia, sino como lo hemos dicho, bueno, pues de un tiempo de mujeres en la política? Bueno, sí, un saludo afectuoso, Lisbeth, Marta, queridas. Mm, Yo creo que es muy importante en destacar que es necesario e indispensable que las mujeres estén en las mismas condiciones en los ámbitos de poder y de decisión que los hombres. Pero me parece que es importante también destacar, o en vez del pero decir, además es necesario destacar que las mujeres llegan con una encomienda histórica de lograr que esos espacios o desde esos espacios de decisión y de poder cambien este statu quo, estas formas de siglos y siglos atrás en donde la discriminación contra las mujeres por ser mujeres ha sido una política y un establishment. En todo lo vemos, no solamente en la vida pública, lo vemos fundamentalmente en la vida privada. Y las mujeres han estado circunscritas al ámbito privado y doméstico y entonces cuando llegan a los espacios de poder no se abstraen de esa situación que les caracterizó a sus madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, y siguen bajo el mandato del hombre. Me parece que eso es muy importante señalarlo, porque yo vi en un congreso local más del 50, como el 60% de mujeres diputadas, pero quienes estaban en los espacios de poder, quienes decidían todo en el Congreso, todo, cuando digo todo, todo, eran los hombres. Las mujeres estaban en la mesa directiva, qué bien, incluso creo que había un hombre, todos eran mujeres, pero las decisiones que se llevaban a cabo, que se aprobaban, que se acordaban, eran dirigidas por los hombres. Entonces, sí estamos ante una situación
que ya sabíamos que íbamos a enfrentar, pero necesitamos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es efectivamente empoderarlas y que se empoderen y que trabajen para empoderar a otras. Tenemos a una presidenta por primera vez en la historia de nuestro México, en estos poco más de 200 años, pero necesitamos que ella, además de que se empodere, también entienda que la ruta que ha seguido el populismo no es la que empodera a las mujeres, porque ella milita en el populismo, ¿sí? Y entonces estarle dando dinero en programas sociales es muy importante para sacar de la situación irregular a quienes están excluidas socialmente, marginadas socialmente, para incorporarlas a los cauces ordinarios de la política, de la vida, en donde resuelvan esa marginalidad y esa discriminación. Ese es el gran reto y por desgracia los populismos no lo ven así, sino Bien. tienen enganchadas a las mujeres en programas, pero no les garantizan derechos, ni les forman para que sean mujeres empoderadas, puedan estar saliendo por sí mismas y sus hijos también con educación de calidad, con empleos de calidad, con una vida comunitaria de calidad, con servicios públicos de calidad, con seguridad en la calle, que es el grave problema, por cierto, yo creo que el más grave problema que tiene México, que es la inseguridad. Entonces, claro. vamos Vamos Angélica, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de eso. Precisamente el tema de las becas y de este tipo de recursos ha saqueado parte del presupuesto destinado a las mujeres y ahí tendríamos que hacer una acotación. Vamos a hacer nuestra primera pausa de este programa y bueno, pues yo les invito a que sigan con nosotras. Estamos haciendo un balance del 2024 y bueno, pues estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les dejo el teléfono en cabina 55 60 60 55 71. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y volvemos. La propuesta de Claudia Sheinbaum para crear el Sistema Nacional de Cuidados. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, propuso una reforma histórica que tiene como objetivo aliviar la carga de las mujeres al reconocer la importancia del trabajo de cuidado no remunerado. En este contexto, la presidenta ha impulsado la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que busca ofrecer una infraestructura pública adecuada para el cuidado de las infancias, las personas adultas mayores y aquellos con discapacidad, entre otros. La idea es crear un sistema que permita a las mujeres acceder a servicios de cuidado sin tener que asumir un costo económico, lo cual les permitirá liberar tiempo para desarrollar su autonomía económica y participar más activamente en la vida pública y laboral. El Sistema Nacional de Cuidados se basa en el reconocimiento de que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados afecta principalmente a las mujeres, impidiendo su desarrollo pleno y perpetuando la desigualdad de género. Este sistema busca abordar esta problemática de manera integral, ofreciendo una gama de servicios públicos que no solo beneficiarán a las mujeres, sino también a los grupos más vulnerables de la sociedad. Según la propuesta, los servicios incluirán desde cuidados para niños pequeños hasta espacios para personas adultas mayores, pasando por la atención a personas con discapacidad. En la Ciudad de México, el gobierno local ha comenzado a implementar una versión piloto de este sistema, inspirada en las utopías que fueron un éxito en Iztapalapa, una de las alcaldías más grandes de la ciudad. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, encabezada por Dafne Cuevas Ortiz, ha trabajado en la creación de un sistema público de cuidados que se expanda por toda la ciudad. La experiencia de Iztapalapa ha demostrado que la creación de espacios accesibles para las mujeres, como lavanderías públicas, comedores populares y casas de día para personas adultas mayores, puede aliviar significativamente la carga de trabajo doméstico que enfrentan. El proyecto de Claudia Sheinbaum se plantea como una respuesta a la falta de políticas públicas que reconozcan y aborden la economía del cuidado. En su propuesta, los cuidados no solo se limitan a la atención infantil, sino que también abarcan la atención a personas con discapacidad y a los adultos mayores, quienes requieren cuidados especiales. De esta manera, el sistema busca ser inclusivo, proporcionando servicios que beneficien a todos los grupos vulnerables y al mismo tiempo aliviar la presión sobre las mujeres que históricamente han asumido estos cuidados de manera informal y sin apoyo estatal.
Para garantizar que el sistema de cuidados sea accesible para todas las mujeres, la propuesta de Sheinbaum incluye la creación de una red de espacios de cuidado distribuidos por todo el país. En este sentido, el sistema no solo se limitará a las grandes ciudades, sino que también atenderá a las zonas rurales, donde la carencia de servicios públicos es aún más pronunciada. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y nos quedamos, charla muy interesante. Estamos haciendo un balance del 2024. Y bueno, pues ahora retomaré con Angélica de la Peña un poco el tema de presupuesto y el tema, pues prácticamente de saqueo, por lo menos del anexo 13 para las mujeres. Pero antes de retomar este tema, yo te quiero preguntar, Marta Tagle, em, un tema importante y que no hemos podido revirar es el tema de violencia. El tema de violencia contra las mujeres eh, ha tomado una bandera para querer limpiar de alguna manera estadísticas y entonces dejar de tipificar feminicidios por homicidios dolosos, por otro tipo de tipificaciones para limpiar números, estadísticas, y eso no ayuda para nada, eso no ayuda para poder eliminarlo. Y esto ha sido una constante desde Andrés Manuel López Obrador y ahora vemos la misma circunstancia. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo has mirado tú este arribo de Claudia Sheinbaum Pardo y el tema de violencia contra las mujeres y cómo lo están abordando y cómo lo miras desde esta perspectiva? Sí, bueno, pues primero hay que decir que venimos de una etapa en la que efectivamente el presidente López Obrador hizo gala muchas veces de su misoginia y de su machismo, ¿no? Negando la realidad que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Decía que eran ideas que se traían de otras partes del mundo y negando esta realidad y que efectivamente se veía reflejada en los datos, ¿no? Que se presenta por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, donde además hicieron un cambio de metodología en el que efectivamente aparentemente venían bajando las violencias y que digamos que durante en campaña presumían esto, ¿no? Que se había bajado el índice de la violencia y también en la Ciudad de México donde estaba gobernando la actual presidenta y en ese entonces jefa de gobierno. Entonces me parece que este tema no solamente de minimizarlo, sino de presentarte otros datos que, digo, no es nuevo, todos los gobiernos lo han hecho, ¿no? Sin embargo, para eso justamente las legisladoras, y ahí de manera muy particular Angélica tuvo un papel esencial cuando hicieron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, justamente buscaron este tipo de generación de datos para poder tomar decisiones de política pública y atender la violencia. O sea, porque de lo que se trata no solamente es visibilizarla, creo que ese es un tema fundamental, pero la visibilización es para que se atienda la violencia contra las mujeres y me parece que el minimizarla justamente tiene el efecto de pues seguir dejando a las mujeres pues a que ellas vean cómo van a resolver los temas de violencia. Hay un gran problema de mujeres desaparecidas, digamos que la violencia generalizada que hay en el país ha estado afectando de manera muy directa a las mujeres más jóvenes, ¿no? Vemos otros tipos de violencia y con la presidenta actual, con esta reforma constitucional en materia de fiscalías, donde además hace un llamado a que las entidades se hagan responsables de sus responsabilidades en materia de seguridad, pues la verdad las cosas que no tienen ni las capacidades ni los recursos para hacerlo, ni tampoco la voluntad para ello, ¿no? Entonces, me parece que en este momento, en esta etapa del el inicio del gobierno, no vemos nada nuevo, no hay ninguna política real para atender el tema y además formalmente este cambio, porque ya lo hemos visto en otros momentos con los refugios para mujeres víctimas de violencia, cuando los cambian la inscripción, se vuelve un tema administrativo casi imposible para las mujeres acceder a esos recursos. Entonces vamos a estar viendo el campo de adscripción de CONAVIM en la Secretaría de las Mujeres, además va a venir a complicar el tema de la política pública para prevenir y atender las violencias que están viviendo las mujeres. Sí, sí, y a eso le sumamos la crisis forense en la que se está
viviendo todas estas circunstancias. Angélica de la Peña, nada nuevo hemos visto en este tema durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo. No ha habido nada nuevo en el tema de violencia y quiero retomar este tema, lo que decíamos, esta política que han tenido, con la cual no me quiero meter, que becas, financiamientos a la población, pero lo que sí hemos encontrado pues es eso, desfalcos eh, prácticamente al anexo 13, a dineros específicos para contener esto, el tema de violencia en contra de las mujeres y un saqueo absoluto de recursos para poder destinarlo a la beca Rita Cetina y adultos mayores. ¿Coincides en que no hay nada nuevo en este sexenio? No, es la continuación del anterior, solamente cambia que la figura es una mujer en la presidencia, y se sigue no atendiendo de manera, como estadistas, de manera estructural la violencia contra las mujeres, la violencia en general, pero vamos a circunscribirnos a la violencia contra las mujeres. No es verdad, eh, tam- tampoco es verdad que todos los estados están irresponsabilizándose o que la presidencia no se está responsabilizando. Yo creo que para atender el problema estructural, desde la política pública hay que tomar acciones públicas en los tres órdenes de gobierno. Yo quisiera ver a una presidenta sentada con las 32 gobernadoras y gobernadores, y además con los principales municipios del país, sobre todo aquellos que tienen muy altas cifras de violencia contra las mujeres, que eso se sabe, ¿sí? Se puede identificar de manera muy clara, tomando decisiones estructurales. Y lo que ha pasado es que han decrecido los refugios para atender, pero no hay política de prevención. Yo insisto mucho en la política de prevención porque es importante atender, no dejar solas en la atención inmediata a las mujeres y sus familias, pero no se previene la violencia. La sanción también es muy defectuosa y no garantizamos que no haya reincidencia, no haya repetición de cuando hay una sanción contra un tipo, de que lo vuelva a hacer o con esta o con otra mujer. Entonces, ¿y qué pasa en las familias? Pues en las familias existe también una cuestión muy grave porque los niños tienen un espejo en el padre, las niñas tienen un espejo en la madre. Cuando hablo de la prevención, hablo precisamente de entrar desde un análisis diagnóstico, hermenéutico, como lo dice la ley, respecto de cómo vas a responder con modelos de atención, de prevención, sanción y erradicación en los distintos ámbitos en donde se tiene que garantizar la justicia ágil, expedita, pronta, y desde un enfoque desde la perspectiva de género, pues para resolver el problema de la violencia contra las mujeres que se perpetra por el machismo. Es decir, nosotras tenemos identificadas perfectamente bien quién es el enemigo, no es que necesitemos analizar e investigar, sabemos perfectamente bien qué es el machismo, es la actitud de un hombre contra una mujer que la quiere dominar, la tiene oprimida, la tiene controlada, la tiene sumisa. Por eso es muy importante seguir insistiendo y quiero rescatarlo antes de que se me vaya la idea. Lo que Marta decía en su primer segmento, el Sistema Nacional de Cuidados tiene una razón de ser, porque eso empodera a las mujeres, porque eso garantiza que las mujeres puedan dedicarse a fomentar, a hacer lo que quieren ser, a atender con mejores condiciones, no en la opresión, las responsabilidades de la familia, pero sobre todo porque la familia tiene que ser atendida por todos y por todos los integrantes de la familia, y el Estado tiene que responsabilizarse para que las mujeres principalmente, porque es la inmensa mayoría, tengan condiciones de desarrollo humano, no de una atención inmediata con una lanita que te doy, no, es
atenderles para que hagan, fomenten, desarrollen sus derechos. Y yo creo que ese enfoque está totalmente ausente ahora con una presidenta en la Palacio Nacional y que todas esperaríamos que como mujer pudiera tener este enfoque pues de manera solidaria. Además es una mujer formada, pero por desgracia ella milita en el populismo. Y entonces desde el populismo eso no es importante. Y bueno, así está la historia y están todos los países que están imbuidos en el populismo en donde no hay un desarrollo. Hay una dependencia en base a recursos que le dan a cada mes, cada 15 días a un chico porque no estudia ni trabaja, cuando lo que tenemos que garantizar es que aprenda una profesión, aprenda a valerse por sí mismo, tenga derecho a la educación, a hacer lo que quiere ser. Y eso no está en la política fundamental de este sexenio. Muy interesante escucharlas. Hemos llegado a la mitad de nuestra mesa de análisis. Permítanme hacer otra pausa. Bueno, pues nosotras estamos aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Estamos haciendo un recuento del 2024. Quédense con nosotras. Recuerdo el número en cabina es 55 60 60 55 71 y en breve volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y bueno, pues seguimos en este recuento del 2024, ya pasamos la mitad de nuestra transmisión. Y bueno, pues yo quiero preguntarte, Marta Tagle, ¿cuáles deberían de ser los primeros pasos que tome Claudia Sheinbaum Pardo, la presidencia, junto con todo su gabinete, desde luego, para abrir el 2025? Se habla de por poner escenarios, eh, se habla de una deportación masiva nunca antes vista, histórica en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump, y esto va a acrecentar la crisis migratoria que ya atraviesa el país, mujeres migrantes, eh, que se pueda garantizar los recursos a la Red Nacional de Refugios, en fin, a las casas de mujeres indígenas, en fin, hay temas enormes de contención y de acción. Te quiero preguntar, ¿cuáles serían o deberían de ser los primeros pasos que tome la presidencia, a pesar de que se nos atraviese las fiestas decembrinas, sin importar nuestra afiliación religiosa, se atraviesan unos días de descanso, pero va a ser muy importante estos primeros días de enero? ¿Dónde tendríamos que poner el foco, Marta? Sí, Lisbeth, qué bueno que tratas el tema de la migración y pues nuestra cercanía con Estados Unidos ante la llegada de Trump, pues sin duda es un tema muy importante porque hay que recordar además que las mujeres que migran, que atraviesan nuestro país, pues, están expuestas a una gran cantidad de violencia y eh, sin duda lo que se ha hecho no es suficiente para atenderlas de cara a lo que va a significar ahorita una gran cantidad de personas que están intentando cruzar la frontera y que antes del 20 de enero y después lo que sucederá. Entonces me parece sin duda que se tienen que tomar medidas muy serias porque, insisto, el grave problema de las mujeres que migran con sus hijas e hijos en muchos casos tiene que ver además con todo lo que implica el migrar en las condiciones en que lo hacen, la enorme violencia en que lo hacen, ¿no? Hay muchas situaciones de violencia sexual contra ellas y no hay una atención médica, ni psicológica, ni mucho menos jurídica al respecto y están muy expuestas y lo estamos viendo y viviendo. Entonces, creo que sin duda es un tema muy importante. Y luego con respecto a cómo vamos a comenzar el año, me parece bien importante decir que el gobierno está
y no lo van a reconocer así, pero está muy comprometido, o más bien sus recursos están muy limitados. El próximo año, como la gran mayoría de los recursos los están destinando a estas becas y al pago que se tiene de deuda, eso se lleva más de la mitad del presupuesto. Y esto deja el margen de acción del gobierno muy, muy limitado. Ya lo vimos en el presupuesto que aprobaron. Para las mujeres no hay un peso más. O sea, por más que se diga que la Secretaría de las Mujeres va a tener 2.000 millones de pesos y no va a haber un solo peso más. Digamos que la Secretaría de las Mujeres tiene más funciones, pero no contará con mayores recursos. Y como bien decía Angélica, la responsabilidad tendría que recaer en en todas las áreas de gobierno, en bienestar, en lo mismo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, en fin, en todas las áreas que deberían de tener esta mirada de género. Y no veo, ¿no? Por parte tampoco de quienes están dentro del gabinete, el que haya esta voluntad y este ánimo de echar para adelante una visión conjunta de cómo se construye la igualdad. Y de manera muy particular, el tema de los cuidados, pues ha quedado ahí, ¿no? Ha quedado en el aire, nadie sabe qué se va a hacer. La última declaración de la Secretaria de las Mujeres fue, pues es algo que no va a salir este sexenio, que se va a ir armando. Y aunque si bien entiendo debe ser progresivo, tampoco veo como una línea clara de qué es lo que vaya a suceder. Entonces yo creo que son temas importantes, retadores, que tendremos enfrente, pero que desafortunadamente no estamos viendo esa preparación para poder hacerles frente. Bien, pues sí, totalmente de acuerdo. Antes de irnos al último bloque que tenemos para hablar sobre todo de las perspectivas para el 2025 y bueno, pues quedarnos con esperanza de que podemos transformar y no irnos así, que haya ahí esperanza en nosotras y dejarle también a las personas ese mensaje. Bueno, pues estamos en el tema de presupuesto, Angélica de la Peña. Eh, para mí ha sido muy preocupante porque fue muy difícil ahora el análisis desde la agencia. Queríamos encontrar algunos rubros y no los encontrábamos hasta que entendimos que fueron llevados hacia la Sedena, por ejemplo. Y yo no puedo creer que recursos naturales fueran llevados hacia el aspecto militar. Yo poco pude ver la perspectiva de género ahí, ¿no? Yo cada vez veo un estado más militarizado, con muchos más recursos, con mucho dinero y como bien lo dice Marta, bueno, pues en el tema de las mujeres, pues ni un peso más y no hay prioridad para las mujeres, pero seguimos con la misma circunstancia. Estamos fortaleciendo y seguimos fortaleciendo año con año o paso a paso el tema de la militarización, aunque desde luego desde presidencia se niega esta palabra. Bueno, es que no solamente lo observas, es ya un estado militarizado. Ha sido posible porque, por desgracia, se cree que con la militarización se tiene el control por parte de quien preside, y ese es un error porque aun cuando la Constitución reconoce como jefa, comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas a la presidenta de la República, tenemos que revisar la historia y eso no es nada. Un golpe de Estado puede estar en cualquier momento, pero no quiero tocar un tema de ese tipo, más bien preocuparnos por lo que tú acabas de decir respecto del enfoque que se tiene en este caso, no solamente de la seguridad pública, de la persecución a los malosos, sino también desde otros espacios que constitucionalmente siempre han estado definidos para el ámbito civil. Y siempre se ha pugnado desde las recomendaciones por ejemplo, el examen periódico universal, de que México se desmilitarice y que la vida pública y civil se fortalezca. Pero lo que vimos en el sexenio pasado y hoy también hay una consecución, es que pasa exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir insistiendo. Mira, las feministas que se reunieron con la presidenta en el claustro de Sor Juana, Inés de la Cruz, no fueron todas las feministas. Bueno, Marta no estuvo,
otras importantes feministas que tienen una gran trayectoria y una gran experiencia y sabiduría, no estuvieron ahí, estuvieron las que están alineadas al morenismo. Y entonces me parece que, bueno, está bien que estén ahí, pero yo les pediría que pues se empoderen y recuperen ese poder que antes tenían cuando eran oposición, porque la presidenta necesita escucharlas. Yo no estoy pidiendo que nos convoque a las que estamos en la oposición. Bueno, nosotras seguiremos haciendo lo nuestro, pero hay importantes feministas dentro de el morenismo que hoy están calladas, no están haciendo lo que siempre habían hecho y como siempre las habíamos conocido, porque eran parte de nosotras mismas, de todas nuestras batallas, de todos nuestros trabajos, de todos nuestros ímpetus para lograr que las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos, desde que nacen hasta que mueren. Y hoy no lo estamos viendo así. Por lo tanto, me parece que ese es un déficit y una llamada de atención desde aquí en esta última sesión que tenemos en CIMAC para que nuestras queridas compañeras con las que siempre hemos trabajado, Marta y yo, se salgan de ese ostracismo, comodidad o beneplácito o disciplina, no sé qué, pero que salgan de eso para que recuperen este ímpetu y orienten a la política pública y le digan a la presidenta cuál es nuestra agenda, punto, cuál es nuestra agenda que hoy está literalmente metida en un cajón. Totalmente de acuerdo. Y además en este estado militarizado, ¿cómo podemos generar un tiempo para mujeres desde ahí? Si lo hemos visto, eh, la militarización cae sobre nuestros cuerpos, cae sobre nosotras y es muy complejo poder gobernar desde ahí para las mujeres. Bien, pues vamos a hacer una pausa para regresar a nuestro último bloque y podamos hablar sobre las perspectivas del 2025, pero bueno, pues dejemos un mensaje esperanzador para todas nosotras y nos vayamos con esto en el alma, en el espíritu y para quienes tengamos el privilegio de descansar, bueno, pues que nos vayamos con este mensaje. Y bueno, pues yo les recuerdo el número en cabina, 55 60 60 55 71. Esto es Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y bueno, pues este es una emisión de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Ella es titular de este programa y yo estoy eh, en su lugar. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y me encuentran en las redes sociales como @la muy libre. Bueno, pues les recuerdo que pueden escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio por el 97.3 de FM y también nos pueden encontrar en las redes sociales de X y de Facebook como CIMAC Noticias. Bueno, hacemos esta última pausa y volvemos para cerrar esta emisión. Muchas gracias. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. La primera gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Laida Elena Sansores San Román hizo historia al convertirse en la primera gobernadora electa de Campeche, asumiendo el cargo el 16 de septiembre de 2021. Su triunfo fue un hito en la política estatal, rompiendo un dominio de 92 años y marcando un cambio significativo en la gobernanza. Celebró su victoria ante una multitud de simpatizantes, enfatizando su compromiso con la unidad y la reconciliación en la entidad. La elección fue ratificada por unanimidad por el Tribunal Electoral, que desestimó las impugnaciones de otros partidos, confirmando así su legitimidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Campeche tiene una población total de 928.363 habitantes, de los cuales el 50.8% son mujeres. La tasa de participación económica para las mujeres es del 50%, frente al 77.4% para los hombres, lo que refleja la necesidad de mejorar la inclusión laboral femenina.
A pesar de los desafíos, el grado promedio de escolaridad ha aumentado a 9.6 años y la tasa de analfabetismo ha disminuido al 5.9%. Desde su llegada al cargo, Laida Sansores asumió compromisos con las mujeres, buscando romper estigmas y garantizar su seguridad. Sin embargo, los avances no han sido significativos. Por ejemplo, sobre la lucha por los derechos reproductivos, un tema sensible en dicho estado, aún hay limitaciones. Su gestión no ha estado exenta de controversias. La gobernadora ha enfrentado críticas por su manejo de la seguridad en el estado, especialmente tras el ataque a mujeres policías durante un operativo fallido en el penal de San Francisco Coven. Este incidente desató un paro en la corporación policial y una serie de protestas exigiendo mejores condiciones laborales y la destitución de su secretaria de seguridad. Al respecto, la respuesta de Sansores a las demandas de diálogo de los agentes fue considerada despectiva. El 4 de octubre de 2023, miles de personas marcharon en protesta por su negativa a destituir a la secretaria de Seguridad, lo que refleja una creciente insatisfacción con su gestión. A pesar de estos desafíos, su liderazgo continúa siendo relevante en un estado que demanda atención a temas de justicia y equidad. En su tercer informe, Laida Sansores reportó avances en diversos indicadores sociales y económicos, destacando la mejora en la afiliación a servicios de salud, que aumentó del 76.8% en 2010 al 77.5% en 2020. Además, se destacó un incremento en la disponibilidad de agua entubada en viviendas y en el acceso a tecnologías de comunicación. Bien, ya estamos de vuelta y estamos aquí en el último bloque y además del año 2024 de esta emisión, Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y bueno, pues para que nos dé tiempo de poder abordar este último bloque, yo quiero preguntarte, Marta Tagle, ¿qué viene para el 2025? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué deberíamos, dónde está el foco? Porque de temas están todos. Violencia, prevención, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, mujeres afrodescendientes, afromexicanas, mujeres indígenas, eh, justicia laboral, sistema de cuidados, en fin. ¿Con qué nos quedamos para el 2025? ¿Cuál va a ser nuestra agenda prioritaria? Pero sobre todo, ¿con qué esperanza nos vamos para el próximo año? Sí, bueno, pues es bien importante recordar que el 2025 además México va a ser la sede de varias reuniones regionales e internacionales, ¿no? Va a ser sede de la reunión regional de las mujeres de la CEPAL por ahí de agosto, también será sede de Beijing más 30, que es increíble, ¿no? Para Angélica que estuvo por ahí seguramente o que ya ha pasado hace tanto tiempo. Entonces México va a estar en el foco de los temas de la igualdad, ¿no? Y esto siempre, digamos que es aliciente porque van a venir muchas personas, porque se van a poner a analizarse muchos temas, pero también es cuando me parece que los gobiernos en México se han sentido presionados para, por lo menos hacia al exterior, dar una buena imagen y avanzar en temas. Entonces, en ese sentido, me parece bien importante que se aproveche esta coyuntura para avanzar en temas que me parecen súper urgentes. Y yo creo que los dos temas súper urgentes, como bien decía Angélica, uno de ellos es la prevención de las violencias hacia las mujeres, la prevención en su gran diversidad, ¿no? De las violencias que estamos viviendo y que no estamos viendo que esté realmente trabajándose en ese sentido. Y el otro gran tema me parece que son los cuidados. No podemos dejar de quitar el dedo del renglón de que el del gran cambio estructural que se requiere para que realmente las mujeres podamos estar en la vida productiva es que se reconozca el trabajo de los cuidados, que se redistribuya, que se reduzcan las cargas que caen casi exclusivamente en las mujeres para que realmente las mujeres podamos incorporarnos a un trabajo formal que nos garantice además una mejor esperanza de vida hacia nuestra edad adulta mayor. Entonces me parece que es un tema fundamental. Ya la presidenta había puesto hincapié en que además empezaría como con las mujeres que más lo puedan requerir, que son las jornaleras agrícolas,
el por donde decidan empezar, pero que se empiece. O sea, no se puede dejar de insistir en que este es un tema fundamental para nuestras agendas. Entonces, yo insistiría que esos son los dos grandes temas, aprovechando pues la coyuntura que tendremos en nuestro país de cara a estas reuniones regionales donde estarán justamente situadas en nuestro país, pues para avanzar en estas materias y que pues el 2025 nos encuentre como siempre más unidas, llenas de mucho entusiasmo, como somos las feministas, con propuestas, con ideas, con ganas de seguir transformando el mundo y como siempre también críticas ante el poder, sea quien esté en el poder, porque de eso se trata el feminismo, de ser crítico cuando no está realmente cambiando la situación a favor de las mujeres y construyendo igualdad. Pero espero de verdad, muchas gracias por este espacio. Desde aquí saludamos a Lucía y un gran abrazo, Lisbeth, y a todo el equipo de CIMAC Noticias por esta enorme oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes y yo también coincido, no podemos zanjar así un tema, simplemente que salga Citlali Hernández y nos diga, pues que en este sexenio no hay cuidados y ahí se lo esperan dentro de 5, de 6 años. A lo mejor no esa consolidación, pero sí nos merecemos para el siguiente año las bases, ¿cuáles van a ser? ¿Qué es lo que sí se puede construir en este sexenio? Algo tendremos que hacer y tendremos que estar en ese foco, sin duda. Viene un año intenso, sin duda, viene un año intenso porque México será sede, como bien dices, eh, de varias conferencias internacionales y estaremos en el foco internacional. Bien. Bueno, pues Angélica, la misma pregunta. ¿Qué perspectivas tenemos para el 2025? Y sobre todo, vámonos con ese mensaje esperanzador y tan bello, además, como Marta nos decía, más unidas y también, antes de que se me olvide por ahí, que ese sistema de cuidados nos permita también el descanso, porque es tan necesario. Sí, bueno, pues sí, no tiene desperdicio lo que mencionó Marta. La conferencia de Beijing, la revisión de las 12 esferas, que entre otras plantea los temas que aquí todos los días que nos reunimos los recordamos. Y me parece que es un año importante para que las feministas, como siempre lo hemos hecho en todos los sexenios, no es que ahora estemos señalando a algo que no hemos hecho antes con los otros sexenios. Todo lo que hemos logrado lo hemos literalmente negociado con todo, casi arrebatado en el último minuto. Damos un pasito adelante, luego dos para atrás, luego, en fin, me parece que la historia nos demuestra que somos autónomas e independientes y tosudas. Por lo tanto, el siguiente año vamos seguramente a seguir insistiendo en que lo que ya se había prometido en relación al Sistema Nacional de Cuidados, que prácticamente estaba siendo discutido, yo supongo que ha de haber habido una mano ahí negra, como siempre, de Hacienda, que decía, no, esto no es posible, nos va a costar tanto. Me parece que ya hay que cambiar el enfoque de los costos, sino a ver, ¿qué ganamos? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la inversión que se hace en favor de muchas personas, pero del más del 95% de las mujeres que están inscritas en alguna situación que tiene que ver con los cuidados de sus familias? Yo creo que necesitamos seguir poniendo el dedo en el renglón como uno de los temas fundamentales, porque eso va a permitir que haya más autonomía, más independiente, más independencia y sobre todo más derechos como el derecho al descanso, el derecho al ocio, el derecho que seguramente estos derechos van a ser planteados por la CEPAL. La CEPAL los planteó en Quito, los planteó de manera muy importante en sus reuniones y seguramente va a ser otra vez estos temas los que van a definirse, dirimirse, discutirse y aprobarse en la reunión de la CEPAL. Porque las mujeres tenemos derechos que no se nos reconoce y que parecía que son inherentes desde que nacemos. Te ocupas de todo y de todo. Y no hay descanso, no hay ocio, no hay el querer tener otras actividades más allá de las que te obliga tu situación de madre o de esposa o de hija, qué sé yo.
Me parece que el 2025 tendremos seguramente muchas reuniones nosotras en distintos momentos, distintos movimientos, ojalá, y ese sería mi mejor deseo para el siguiente año, nos articulemos toda la diversidad del movimiento feminista, las académicas, las funcionarias, las que están también en los ámbitos locales, escuchar a las organizaciones sociales para que podamos articular una propuesta en el marco de estos debates que se darán particularmente en el cumplimiento de los acuerdos que México ha aprobado, tanto en Beijing como en el caso de la CEPAL. Siempre los estados aprueban una agenda, México siempre está allí redactando esos acuerdos y tiene que ser consecuente y congruente con lo que aprueba allí. Hoy va a ser muy importante que se realicen en México y yo desearía que nos juntemos, que nos articulemos y que sobre todo estemos prestas a acordar, a definir una agenda. Yo insisto mucho, ¿cuáles son los temas que nos dividen? Saquémoslos, son muy poquitos. Dejemos un espacio de discusión para ponernos hasta donde sea posible de acuerdo, pero discutámoslo. Somos mujeres inteligentes, informadas, pensantes, que todo el tiempo estamos adquiriendo sabiduría de otras, pues entonces discutámoslos ahí. Pero tenemos una gran cantidad de temas en las que todas estamos de acuerdo. También las de Morena. Hay que jalarlas y decirles, a ver, no están solas, porque nosotras siempre reclamamos, les reclamamos. Bueno, me parece que un mensaje importante en esta última reunión, en esta última sesión en CIMAC, es decirle, a ver, no están solas. Cuando ustedes nos necesiten, recurran a nosotras para apoyarlas, porque necesitamos unirnos. La unión nos ha garantizado avanzar. Y ese sería el mensaje. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso. Que la pasen muy bien estos últimos días del año, equipo de CIMAC. Un besito a todas. Muchas gracias y qué mensaje tan potente. Juntémonos, articulémonos y volvamos a caminar juntas para el 2025. Ha sido un privilegio poder cerrar esta emisión con mujeres tan potentes y transformadoras de este país. Muchas gracias por permitirme el privilegio y bueno, pues seguiremos con esta emisión para el 2025 porque nos espera una agenda muy, muy potente también para el 2025. Les agradezco mucho que nos hayan seguido a lo largo de estas transmisiones. Cerramos este 2024 y quiero agradecer en cabina porque también este programa es hecho por mujeres. Bueno, pues la producción corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, y el guión y la selección musical. Muchas gracias. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y este espacio es de Lucía Lagunes Huerta, que para el 2025 ya estará aquí sin duda para arrancar un año igual de potente. Muchas gracias, con mucha fuerza y un abrazo grande para nosotras porque nos lo merecemos. Hasta el próximo año.